Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oramos un minutito. Querido Señor, nos presentamos delante de ti porque queremos confiar y depositar en ti, Señor, la capacidad que podamos tener en este pasaje de ser iluminados por el Espíritu Santo. Querido Dios, gracias por tu palabra. Esta palabra es preciosa. La verdad, Señor, que es edificante como toda tu palabra. Y oro, Señor, que tengas tú a bien iluminar nuestros corazones, de aquellos que ya te conocen y de aquellos que aún no te conocen, para que haya una obra perfecta y preciosa de tu parte, por misericordia, en este lugar. Gracias, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro, mis queridos, ya hablamos del versículo 1 y 2, hace un par de semanas terminamos la semana pasada terminamos de exponer el versículo 1 y 2. El apóstol Pedro comienza en el versículo 3 y si se da cuenta, inmediatamente en su carta Pedro empieza a poner un principio y una verdad que le da sentido a todo lo que va a escribir posteriormente. Y la verdad que él expone está en el versículo 3, el nuevo nacimiento. Si se fija, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. El apóstol Pedro pone inmediatamente su argumento, al comenzar su carta, inmediatamente pone la esperanza de los que somos elegidos, pero también hace realce en lo que significa ser un elegido, que es tener un nuevo nacimiento. Las personas, según Pedro nos enseña, lo más quizá importante de todo esto, hermano, es nacer de nuevo. Es decir, todos los argumentos de Pedro acerca de cómo enfrentamos nuestras pruebas, de cómo debemos actuar en este mundo, de cómo tratar a nuestra esposa o a nuestro esposo, según las mujeres, de cómo vivir como iglesia de Cristo, de cómo desarrollar una vida de oración, de cómo ser santo en medio de este mundo, todo tiene su base de discusión en el nuevo nacimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Si una persona no ha recibido una nueva naturaleza, la naturaleza divina, una nueva vida en Cristo, de este versículo en adelante ya usted solamente va a ser un espectador de las verdades eternas, pero no alguien que las va a experimentar. Porque para experimentar las verdades que Pedro va a plantear acá, es imposible que guste de ello alguien que no conoce a Cristo. Es imposible que alguien que no ha nacido de nuevo guste de lo que Pedro va a decirle. Estamos exponiendo una carta que habla de santidad, por ejemplo. Y es imposible que alguien que no ha nacido de nuevo guste de esa verdad como algo atractivo, como algo necesario. No le interesa. ¿Por qué? Porque si tú no has nacido de nuevo, la santidad no es un tema importante para ti. ¿Lo entiende? Pedro habla de tener una vida, una cosmovisión, una visión del mundo y de la vida totalmente cristiano. Pero para uno tener ese tipo de visión necesita haber nacido de nuevo. El nuevo nacimiento, hermano, es nuestro punto de partida para desarrollar actitudes nuevas. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que a él no le faltaba un poquito de religión o mejorar su religión. Si se acuerda de la historia de Nicodemo, un principal cierto entre los fariseos, un hombre importante, de una religión muy respetada en Israel, fue a Jesús y se entrevista con él de noche
Y Jesús no le dice a él, sabes que te falta un poquito de fe, porque estás casi listo, eres un maestro de Israel, conocedor de la ley. No, Jesucristo, ¿qué le dijo a ese hombre que tenía una religión bastante respetable? Os es necesario nacer de nuevo. No tienes un pequeño problema, tú tienes que nacer de nuevo. Para entender, hermano, el camino de Dios, para entender las verdades de Dios, para tomar las actitudes correctas en Dios, os es necesario nacer de nuevo. Usted no puede ser un buen evangélico si no conoce al Cristo que cambia a través del evangelio. Usted no puede ser un buen cristiano si no tiene a Cristo en su vida. No puede. ¿Por qué no puede? Porque tienes una naturaleza pecaminosa que va en contra de los principios y preceptos de Dios. Esa naturaleza pecaminosa impide, es un muro entre Dios y los hombres. Por eso Jesucristo, hombre, es el único que puede derrotar eso. Y Pedro lo dice en el versículo 3 inmediatamente, bendito el Dios y Padre. Fíjate en eso, que Pedro comienza exaltando la posición que tenemos en Jesús. ¿Qué posición tenemos en Jesucristo? Somos, ¿y qué ha pasado en nosotros? Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Qué significa renacer? Una nueva vida, volver a nacer. ¿Cuándo naciste tú? Usted sabe que usted tiene, si ya conoció a Jesucristo, tú tienes dos nacimientos. Uno físico y uno espiritual. Físicamente, ¿cuántos años tienes? Esa es una realidad que todos los días vivimos eso, ¿cierto? Usted se mira al espejo y dice, oye, ya como que me están pasando los años. Uno sabe cuándo nació y calcula los años, dice, oh, la misericordia de Dios es grande, ¿cierto? Pero hay otra cosa que te debe exaltar más la misericordia de Dios, tu nacimiento espiritual. ¿Cuántos años tienes de hijo de Dios? Esos años, no solamente en la misericordia, sino, según el versículo 3, según su grande misericordia. Dios ha sido grande en misericordia por salvarnos. Amén. Dios ha sido grande en misericordia. Versículo 3, es interesante para mí ese texto. Así que lo primero que Pedro pone ahí en el tapete de nuestras mentes, lo que él quiere poner, es que nosotros necesitamos nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo vas a entender la vida de fe de forma correcta. Yo quiero siempre evitar la tentación de mucha gente de conformarse a venir a una iglesia. Siempre he luchado con eso. A mí no me convence la gente que viene a una iglesia y por eso cree que es salvo. Es que la salvación no es venir a la iglesia. Aunque venir a la iglesia es bueno, ¿cierto? Es algo que un salvo hace. Pero no todo el que viene a la iglesia es una persona salvada. Los salvos, ¿quiénes son? Son las personas que han rendido su vida a Jesucristo y le han aceptado como su Señor y Salvador personal. Son aquellas personas que le han creído al Señor y que viven en pos de esa fe. Es una persona que toda su vida ahora gira en torno a aquel que ama, a aquel que le cree al Señor Jesucristo. Toda su vida gira en torno a Él, no solo en la iglesia. Por lo tanto, dicen que la iglesia, hermano, es la extensión de tu adoración personal. Porque usted ya adoró al Señor en su vida, en la semana, y aquí viene aquí a seguir adorando al Señor en grupo. Pero usted sale de acá y sigue adorando a su Señor, ¿o no? Sigue honrando a su Señor, sigue cuidando su vida, sigue temiendo a Dios. Porque su relación con Dios no es religiosa, sino es personal. ¿Lo entiende la diferencia? Pedro quería que la gente entendiera eso. Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, animó a sus oyentes a bendecir a Dios. El versículo dice bendito. La palabra bendecir en el griego es eulogio o eulogeto. Y la palabra que se traduce en español sería elogio. ¿De dónde sacamos la palabra elogiar? Por eso la palabra bendito usted la puede traducir como exaltar, como alabar a Dios. Alabe a Dios. Cantamos recién alaba a Dios, ¿cierto? La idea de esta palabra es bendice, exalta al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que bendecirlo? ¿Por qué tenemos que exaltarlo? ¿Por qué tenemos que alabarlo? Versículo 3, yo no quiero inventar nada, está allí. Que según su grande misericordia nos hizo renacer
¿Por qué yo tengo que exaltar, alabar a Dios? Porque Él me dio una nueva vida. Por eso es digno de alabanza. No porque me llena los bolsillos de dinero. No porque tengo buena salud, porque aunque no tenga dinero ni salud, ¿sabe lo que tengo? Una vida nueva en Cristo Jesús. Y eso es más que el oro y la plata. Eso es más que la salud. Eso es más que si yo tuviera todo lo que quiero tener en este mundo. Si yo tengo algo que es importante, es la vida eterna. Y eso, hermano, es más importante que cualquier cosa. ¿Se acuerda que Pedro le está escribiendo a gente que lo había perdido todo? Que estaba sufriendo mucho. ¿A quién le escribió? A los expatriados de la dispersión. Gente que había perdido su patria, que había sido dispersos, esparcidos por causa del evangelio, por su fe. Gente que en ese minuto decía, bueno, por el Señor lo hemos perdido todo. Pero hay algo que nunca vas a perder si conoces a Cristo. Tu esperanza eterna, tu salvación. Y eso es más importante que todas las cosas en esta tierra. Por eso el apóstol Pedro, inmediatamente ayudando a los hermanos, animando a los hermanos, le dicen, ¿saben qué? Alaba a Dios. Alaba a Dios porque Él te dio una nueva vida. Ahora esa nueva vida se expresa de diferentes formas en este pasaje. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Pregunta, ¿hay esperanza muerta? Le voy a hacer otra pregunta. ¿Hay fe viva? ¿Hay fe muerta? En el segundo culto estamos estudiando el libro de la carta de Santiago, ¿se acuerda? Y Santiago dice, ¿podrá la fe que no tiene obras salvarle? Y la respuesta es no. Por lo tanto, hay una fe que es ineficaz, que es inactiva, que está muerta. Hay una fe que no sirve. Es esa fe que yo digo pero no hago. Pregunta, ¿hay una esperanza que sea muerta? Yo creo que sí. Así como hay una fe que nos sirve, hay una esperanza que nos sirve. ¿Cuál es la esperanza que nos sirve? Esa que se dice, pero no se vive. Esa esperanza que es teoría y teología a veces, pero no es vida, no es práctica. Cuando el Señor nos ha salvado, dice que nos dio una esperanza. O sea, hermano, el hecho de ser un hijo de Dios, eso es una esperanza viva. ¿Qué significa? Significa que esa esperanza está activa, vive en nosotros. Cuando usted se muere, ¿dónde se va? ¿Tiene esperanza o no? ¿Dónde está su esperanza puesta? ¿Dónde se va cuando se muere? Todo creyente que ha conocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, cuando se muere, ¿dónde va? ¿Usted se va al cielo? ¿Es esperanza eso? Hermano, no se puede comprar esa esperanza. Alguien te la tiene que regalar y el Señor te la regaló. Qué bendición, ¿o no? El apóstol Pedro no podría, hermano, haber animado a la gente si el apóstol Pedro creyera que la salvación se pierde. Si el apóstol Pedro hubiese pensado que la salvación se pierde, no te puede animar con este pasaje. Porque este pasaje está hablando de la eterna salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y ahí hay eterna seguridad, por eso te anima. Por eso te dice, alaba a Dios porque te ha dado un nuevo nacimiento, te ha dado una nueva vida, que es una esperanza viva a la vez. ¿Qué significa? Es una esperanza activa. Querido hermano, mire lo que nos pase hoy. Si hoy estamos en la presencia de Dios, es decir, si hoy día nos morimos físicamente, si usted ya conoce a Cristo, usted va al cielo. Y esa es una gran esperanza. Y debe ser una esperanza viva. No se olvide que Pedro le escribió a gente perseguida, que podrían haberlo estado matando. A Pedro lo mataron pocos años después de escribir esto, pero su esperanza era viva. Él creía que el Señor Jesucristo, cuando Él tuviera que morir, el Señor lo llevaría a los cielos. ¿Usted piensa en el cielo de vez en cuando? Debería pensar, porque ahí está su esperanza. Llegar a ver cara a cara a su Señor Jesucristo. Y cada día deberíamos pensar, Señor, hoy tú puedes venir por mí. Eso es esperanza. Esperanza es la combinación de la palabra esperar. Y esperanza le da lo positivo a ese esperar. ¿Alguna vez te han prometido algo? ¿Y lo espera?
¿Sí? Cuando le dicen, mira, en la quincena va a pasar tal cosa. Te lo prometo. ¿Sabe que uno lo espera? Depende de quién se lo prometa. ¿Cierto? Porque si te lo promete alguien que casi nunca te cumple, ya, sí, bueno, ya. Uno no lo espera y de hecho cuando llega se sorprende. ¡Uy, lo cumpliste! Pero cuando es alguien fiel, que cada vez que te promete algo te lo cumple, uno que dice, yo estoy seguro que eso va a llegar. Uno tiene confianza. Y el apóstol Pedro lo que quiere desarrollar acá, primero es confianza. Versículo 3 dice, para una esperanza viva, y la firma contundente de que esto es verdad es la resurrección del Señor Jesucristo. Versículo 3 dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Te das cuenta que esta esperanza eterna en qué se sostiene? ¿En qué se sostiene que tú vas a llegar al cielo un día? ¿En qué se sostiene que esa promesa que Dios te hizo es verdad? La firma evidente de eso es la resurrección de Jesucristo. Si Él resucitó, entonces lo que Él prometió es verdad. Mire 1 Corintios 15, ese pasaje es bien importante. Algunos la resurrección como que no le toman muy en serio, que no es tan importante, hermano, es trascendental. ¿Por qué? Bueno, versículo 13, 14, hasta el 17. Mire lo importante que es la resurrección, por eso Pedro lo usa como una gran evidencia de seguridad. 1 Corintios 15, 13 al 17, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis, ¿dónde? En vuestros pecados. Pero Cristo resucitó, entonces se cumple la palabra que tenemos vida nueva y tenemos vida eterna. Y así como Cristo murió, resucitó, nosotros también moriremos y resucitaremos. Ve que ahí está la firma garantizada que tú te vas al cielo, no por ti, porque no te salvaste por ti mismo. ¿Por qué te salvaste tú? ¿Por qué llegaste tú a conocer a Cristo? La razón está en el verso 3. Según su grande misericordia. ¿Usted sabe que Dios ha sido misericordioso contigo? ¿Qué significa misericordia? Bueno, alguien lo define así, que Dios no nos da lo que merecemos. Gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos. Pero misericordia significa que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos nosotros como pecadores? La muerte, la condenación, el infierno. Pero por su grande misericordia no nos da lo que nos merecemos, sino que aplica ¿qué? Su gracia, dándonos lo que no merecemos, que es la salvación eterna. ¿Cómo nos vamos a bendecir a Dios por eso, hermano? Usted sabe que usted y yo íbamos de cabeza al infierno y por su misericordia Dios nos toma y nos de un tirón por fe a la eternidad. Salvados solo por su grande misericordia. No hay en nosotros un mérito. El mérito está en Dios, que ha sido grande en misericordia para nosotros. Y mire que esta misericordia es tan impactante, esta nueva vida está asegurada. Por eso Pedro quiere darle confianza a los hermanos. Hermanos, tengan confianza que en Cristo tenemos una vida nueva. Y eso significa una esperanza viva. No solo significa una esperanza viva, sino también una herencia. Mire versículo 4. Le hago una pregunta. ¿Hay alguien acá que ya tiene una herencia material? ¿Ya te dejaron herencia? Una persona. ¿Hay alguien más que goza de dos personas? Mira, hay dos herederos acá. ¿Quién más le dejaron herencia a sus padres? ¿Hay alguien que ya le dijeron, mi amor, usted no se preocupe, que usted ya tiene su mansión que tiene que cobrar y ya está orando para que su padre se vaya al cielo y empiece a cobrar? Hay algunos herederos. Mire qué lindo, tenemos herederos en este lugar. Amén, qué bueno. Mire qué interesante, las herencias como son. Tiene que morir el testador, ¿cierto? Para que la herencia se cobre. Cuando Cristo murió y resucitó, nosotros ya tenemos nuestra herencia.
porque ya hubo el pago, ya está la garantía, ya Cristo está vivo y está esperando que la cobremos. La salvación es eterna y en la eternidad tenemos una herencia guardada. ¿Quiénes? Todos los que son creyentes. Mire verso 4. Para una herencia. Ese nuevo nacimiento incluyó una esperanza viva, o el nuevo nacimiento es una esperanza viva y es una herencia. ¿Cuál es la calidad de esta herencia? Tiene 3 palabras ahí que son interesantes. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué significa? No se corrompe, no se contamina, no se marchita. Es decir, hermano, esta herencia eternal que tenemos, esta vida nueva que se extiende por la eternidad, no tiene punto de deterioro o pérdida de gloria. Es interesante porque lo esperado en esta herencia no es material, que con el tiempo se corrompe. Usted sabe que todo lo material se empieza a corromper. Usted tiene un par de zapatos nuevos y te encantaría que se mantuvieran así porque es espectacular el par de zapatos nuevos, pero un poco tiempo que te vas dando cuenta que ya no tienen esa gloria que tuvieron al principio. Usted se compra un auto nuevo y dice, oh, esto es un lujo, y en poco tiempo que se da cuenta, se acabó su gloria. Se deteriora y se muere. He visto autos que han perdido mucha gloria en este último tiempo y uno se va dando cuenta. Ya no tienen gloria. Cuando llegaron, wow. Y después, porque todas las cosas materiales pierden su gloria, su brillo, su esplendidez. Y aún nuestra propia vida en algún punto es un punto de gloria y después, ¿qué empieza a ser nuestra vida? A morir. Por eso, hermano, esta herencia tiene 3 características preciosas que son eternales. Solo Dios puede garantizar esta herencia. No es material, es una herencia espiritual. Su hermosura no se marchita como si fuese una flor, una corona. ¿Se acuerda cuando los atletas en el antiguo, hace muchos años atrás, en vez de competir por alguna medalla, ellos competían por una, ¿cómo se llama? Un laurel. Y le ponían un laurel acá y eso era la gloria para ellos. Y eso era el premio para el mejor atleta y eso cuando lo recibían era la única cosa que recibían. Pero en pocos días ese laurel que manifestó tanta gloria comienza a morir. El apóstol Pedro dice, eso le pasa a todas las cosas materiales, pero esta herencia que nosotros tenemos no le pasa nada de eso. Es una herencia eterna y se mantiene siempre gloriosa. Siempre se mantiene gloriosa. Esa es la seguridad y la confianza que tenemos. Ahora fíjate, no solamente es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, sino que también es una herencia reservada. Mire versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? ¿Usted alguna vez ha hecho reservas? Mire, si las palabras nos dicen mucho. Cuando tú haces una reserva, ¿qué es lo más lógico? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo que uno exige? Que eso que yo reservé tiene mi nombre, es de mi propiedad y en ese minuto si alguien dice sabe que no, no es que sabe que no. Esos lugares están reservados para nosotros. Tenemos todo el derecho. La palabra reserva incluye derecho. Fíjate que la palabra reserva aquí en el griego, en el original, la palabra es guardada. No es solo que te lo reservaron, sino también está guardado para ti. Ahora dice para vosotros. ¿Quiénes son vosotros acá? ¿Todo el mundo? No, vosotros acá, ¿quiénes son? Los del versículo 3.